Hola, mi nombre es Andrés Felipe Rendón, soy el gerente operativo de la compañía Emerti SAS y hoy vamos a hablar del uso del ozono para descontaminar áreas. Cabe anotar que este tema del ozono es ampliamente conocido en Europa y que hay regulaciones ya muy estrictas frente a este tema de desinfección no solamente de agua, sino también de ambientes cerrados, entre esos para la industria alimentaria, para la industria hotelera, para los hospitales, clínicas veterinarias, peluquerías, centros de estética. Esto es ampliamente conocido en Europa. Para hablar del ozono tenemos que hablar de este cuadro, donde tenemos la efectividad de algunas de las soluciones hasta el dióxido de cloro. Si vemos el agua, agua con jabón, agua con detergente, amonio cuaternario de quinta generación, alcohol, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, dióxido de cloro, son líquidos. Siendo hasta ahí, si están viendo, es alta la efectividad. ¿Okay? Ya hablamos después de la radiación ultravioleta, que es luz, ¿sí? Es la UVC, y posteriormente del ozono, que es un gas. Si vemos de menos a más, vemos que el agua solamente es nula, que el agua con jabón y el agua con detergente solamente va a diluir la capa externa del virus, que es la capa lipídica, la capa de grasa, y por lo tanto la efectividad es baja, se requiere un tiempo prudencial para poder diluir esa capa de grasa y posteriormente exponer el genoma viral para que el mismo ambiente lo inactive. Después vemos los que son medio, medio alto y alto, ya que serían los amonio cuaternario, en este caso medio, el alcohol 70% medio, y de ahí para allá, si ven la primera letra de cada uno, desde el hipoclorito de sodio y terminando con el ozono, son soluciones oxidantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta más efectiva contra los virus en este caso, recuerden que el ozono también ataca los virus, bacterias, hongos y moho, y los malos olores además, es trabajar con un oxidante. ¿Okay? El hipoclorito de sodio al 0.5% es un oxidante. El peróxido de hidrógeno al 6% sería un oxidante enérgico, ya sería la efectividad alta. El dióxido de cloro, y hasta aquí van los líquidos, es un oxidante enérgico, destruye la proteína del virus y la efectividad es alta. En este caso estamos hablando ya de unas soluciones que serían esterilizantes, ¿ok? Por su efectividad contra microorganismos. Después viene la radiación ultravioleta, donde vemos que es un oxidante muy enérgico, y posteriormente el ozono, que también es un oxidante muy enérgico y la efectividad es muy alta. ¿Pero qué es el ozono? Es un gas oxidante inestable, ¿ok? Que debe producirse en el mismo lugar donde será aplicado. No se puede envasar, no hay plantas embotelladoras, se tiene que producir a través de máquinas. Por eso es que se dice que su costo es relativamente alto. Se tiene que producir con máquinas. Es muy diferente comprar una máquina para producir ozono que comprar un tambor de eh, hipoclorito de sodio, hacer las diluciones y que usted lo pueda almacenar. ¿Okay? Por eso se dice que el costo es más alto. Es un desinfectante más agresivo que el propio cloro, lo veíamos en el cuadro anterior, y exige control más cuidadoso para prevenir que se descarguen niveles excesivos del gas tóxico. Más que tóxico, el ozono es irritante. Y hay que tener mucha precaución porque si bien hay máquinas que lo que hacen es hacer una descarga controlada del gas del ozono en ambientes ocupados, lo que estamos haciendo frente a esta pandemia del COVID-19 y lo que estamos haciendo con los cañones de ozono es hacer un ataque más agresivo. Más adelante lo vamos a ver. No pueden haber personas, animales ni plantas en el espacio cerrado donde vamos a hacer la ozonización. El ozono, tanto como el cloro, desaparece cuando entra en contacto con materiales orgánicos. Ya vamos a ver más adelante cómo se produce el ozono, pero que quede claro que el único residuo que va a generar el ozono es oxígeno, el oxígeno ambiental, el oxígeno que respiramos. Solamente uno de los átomos del ozono del O3 va a afectar, va a oxidar el microorganismo y el producto resultante va a ser
una molécula de oxígeno o de O2. ¿Cómo se produce el ozono? Vamos a ver este gráfico primero. ¿Okay? Vemos que mediante una descarga eléctrica, ahí en el centro estamos viendo un generador de ozono, un cañón de ozono. Mediante una descarga eléctrica, el oxígeno molecular, el O2, se convierte en ozono. Ahora vamos a ver la anatomía del equipo y todo. A través de la descarga, divide la molécula en átomos sueltos que quedan inestables y ese átomo suelto se va a pegar a otra molécula de oxígeno formando el O3. Ese O3 va a buscar un microorganismo y le va a descargar un átomo de oxígeno, generando un producto colateral agregado que sería el propio O2. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de residuo y no necesita ningún tipo de líquido para poder aplicar el ozono y hacer la esterilización de ambientes cerrados. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un átomo de oxígeno que se une a una molécula de oxígeno. Esto lo hace a través de la energía y se vuelve O3. Aquí vemos que el ozono es al menos 10 veces más potente que el cloro como desinfectante, ya lo hemos estado viendo, y según la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, textualmente dice que es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos. Muy bien. ¿Cómo desinfecta el ozono? Al estar compartiendo los electrones entre 3 átomos en lugar de entre 2, la molécula resultante es muy inestable y tiende a captar electrones de cualquier compuesto que se le aproxime para recuperar su estabilidad. Por eso es que se considera un oxidante fuerte. Entonces, ¿qué va a hacer? Como él va a penetrar en todos los espacios del lugar, lo que va a hacer es buscar los microorganismos y los va a oxidar de esa forma. De ahí sus extraordinarias propiedades biocidas, desodorantes, también va a servir para eliminar olores. Hay cantidades de aplicaciones del ozono, ¿sí? No solamente para como biocida. Por ejemplo, vehículos o instalaciones, por ejemplo, hoteles donde hayan fumadores o viviendas donde haya fumadores, ese olor al tabaco lo elimina el ozono. Un vehículo que transporta alimentos que tiene, no sé, que transportaba huevos y se pudrieron, se rompieron y ese olor lo va a eliminar. Olores a carnes, carnes dañadas, absolutamente todo, ¿sí? Niños que vomitaron la cojinería, todo esto también lo va a eliminar el ozono y por eso se considera que es desodorante. Aparte de la destrucción de compuestos químicos, al captar electrones de otras moléculas, oxidándolas, las desestabiliza hasta el punto de destruirlas si la concentración de ozono y el tiempo de contacto es suficiente. Por eso es que en el caso de la pandemia, en el caso de desinfecciones más agresivas, lo que estamos haciendo es inundarla para hacer un intercambio de aire completo. Es una situación de cuidado y debe ser hecho por profesionales, por personas entrenadas, que son los que van a manipular los cañones de ozono. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tan efectivo es? Aquí estamos viendo una tabla de resultado de la ozonización en virus. Hablando, por ejemplo, de un virus llamado el PX174 con una concentración en partes por millón de 0,04%, 0,04 partes por millón, perdón, con solo 480 segundos la supervivencia del virus fue 0,1%. O sea, llega a la esterilización. El poliovirus 1, en una concentración de 0,20 partes por millón a 360 segundos, la supervivencia del virus fue 1%. El NDB, 2 partes por millón, 417 minutos de aplicación, 1%, segundos, perdón, de aplicación, 1%. Otra vez el poliovirus 1, pero vamos a subirle un poco la concentración, 0,21 partes por millón a 120 segundos, 0,1%. El poliovirus 1 a 1,50 partes por millón con 8 segundos, una supervivencia del 0,5%. Entonces, si ven, entre mayor sea la concentración en partes por millón de ozono, menor va a ser la supervivencia. ¿Okay? Por eso es que la desinfección agresiva que estamos haciendo para casos de COVID-19, del SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad del COVID-19, es mucho más efectiva. ¿Qué aplicaciones tiene el ozono en el aire? Debido a su capacidad oxidante, así como a su inestabilidad, que hace que se revierta rápidamente el oxígeno,
En oxígeno se puede usar el ozono en cualquier proceso que haga necesaria una desinfección rápida y eficaz. ¿Ok? Es por su capacidad oxidante fuerte y que no deja residuos, eso es muy importante. Líquido, por ejemplo, si utilizamos soluciones cloradas, van a dejar un residuo importante en cualquier estructura donde se ponga. Yo no puedo hacer una desinfección, por ejemplo, con hipoclorito de sodio sobre un computador, sobre un teclado, sobre los teléfonos, pero sí puedo ozonizar ese ambiente con esos equipos al interior. En aire, el ozono es usado para desinfectar ambientes interiores a fin de asegurar la calidad microbiológica del aire, así como para el control de olores. Por ejemplo, lo que les decía hace unos minutos, cámaras frigoríficas, edificios, desinfecciones alimentarias en seco, gimnasios, plantas de gestión de residuos. O sea, hay mucho trabajo donde podemos implementarlo, no solamente en la industria, también estamos hablando de en la industria alimentaria, por ejemplo, estamos hablando también de hospitales, de clínicas, estamos hablando de clínicas veterinarias, estamos hablando de en estaciones de bomberos crear cuartos de desinfección donde podamos utilizarlos para desinfectar los equipos que han sido utilizados, camillas, cápsulas, trajes de línea de fuego, por ejemplo, ¿sí? Entonces las eh, aplicaciones son infinitas. ¿Es tóxico el ozono? La verdad, el ozono es un irritante. Es letal para los microorganismos como las bacterias. De cualquier manera, el ozono, como cualquier otro agente oxidante, puede resultar perjudicial si no es manejado correctamente en sus aplicaciones en aire. La EPA, la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, está estableciendo un estándar de 0,12 partes por millón en una hora de exposición. Entonces, mire, si me voy a exponer una hora, tengo que estar solamente expuesto a 0,12%, 12 partes por millón, perdón. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, propone un valor de referencia de 120 microgramos sobre metro cúbico o 0,06 partes por millón para un periodo máximo de 8 horas. ¿Ok? Entonces, el ozono es irritante y como lo que vamos a hacer es una desinfección agresiva, ¿ok? No es la permanente, me hago entender. No es el equipo que está instalado en una peluquería y que está descargando valores permisibles de ozono para ozonizar el aire, inclusive con personas al interior. Esas máquinas existen, es cierto. Lo que estamos haciendo ahora es generar una ozonización agresiva para poder trabajar con esta pandemia, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces la anatomía del equipo. Hay algunos equipos, no todos, tienen una manija de transporte, ¿ok? Tienen la toma de corriente con su cable de corriente normal. Los equipos están funcionando a 110 sin problema. Van a tener unas patas en caucho para evitar que el equipo en la generación del ozono se resbale, ¿ok? Tiene en la parte posterior un extractor que funciona como extractor para traer el aire y a su vez contenga el oxígeno para poder que pase por el plato de ozono y a su vez lo ventila para que salga. De esto depende mucho que el equipo sea adecuado. Por eso no es bueno improvisar comprando equipos que no sean certificados. ¿Por qué? Compran un plato de ozono, pueden armar el equipo fácilmente, le colocan un ventilador que no es de la capacidad para la generación del ozono. Si es de mucha capacidad, lo que hacen es diluir la capacidad de generación del equipo, o sea que el ozono que va a generar va a ser menor. Y si es de menor capacidad, no va a lograr inundar el espacio que se requiere inundar para la cantidad de gramos de ozono que se producen, ¿sí? Entonces, por eso es mejor trabajar con profesionales y no improvisar en este tema. ¿Qué más tiene? Tiene un timer, tiene un temporizador que va hasta 120 minutos o también tiene un botón, una perilla, un punto que dice hold, que es para mantenerlo, ¿ok? Y tiene una luz indicadora. Cuando la luz indicadora está prendida, el equipo está funcionando, está generando ozono. Bien, al interior, ¿qué tiene? ¿Sí? Tiene la alimentación de energía del ozono y tiene el que estamos viendo, un plato de ozono.
Ese plato de ozono viene por gramos. Podemos tener de 2.500 gramos, que es muy pequeño. Podemos tener de 3.500, de 5.000 miligramos, perdón, de 2.5 gramos, de 3.5 gramos, de 5 gramos, de 6 gramos, de 7 gramos, de 10 gramos, y hay equipos mucho más grandes de 20 gramos, 30 gramos, 35 gramos, 50 gramos, dependiendo del área que queremos desinfectar. Bien, entonces si ven, la anatomía del equipo no es compleja. Si ven la perilla en este lado, ¿sí? Lo están viendo, es el que me va a dar el timer, el temporizador. ¿Sí? Tenemos el ventilador, que lo que está haciendo es extrayendo aire y ventilando. La energía, que le va a suministrar la energía adecuada para poder generar el ozono. Y el plato generador de ozono, ¿de acuerdo? Que es el único que tocaría cambiar a determinadas horas, que vamos a ver más adelante. Bien, ok. ¿Para qué me sirve? Para virus, para bacterias, para hongos y para moho, aparte para los olores. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo cómo de una forma está produciéndose el ozono con la energía y con el plato, que tiene que ser algo de ingeniería. No es armemos el equipo de ozono, ¿sí? Y esto se está viendo muchísimo en nuestro país. Están armando equipos de ozono, trayendo platos que no sabemos si son originales o no, que no sabemos si tiene los cálculos adecuados de ventilación, si el ventilador o el extractor tiene la capacidad suficiente. Por eso los equipos van a ser un poco más grandes a medida de que el plato de ozono tiene mayor capacidad de generación en gramos de ozono. Bien, entonces, ¿qué es importante? Seleccionar el equipo adecuado para la tarea. Aquí estamos viendo dos equipos que parecieran muy similares, pero si vemos acá, por ejemplo, vamos a ver la comparación. ¿Cuánto genera? 60 watts, por ejemplo, consume uno, y este de la derecha de ustedes, 100 watts. ¿Sí? Hay mayor consumo. El voltaje va a ser igual, 110. El ruido va a ser igual, 35 decibeles. El flujo del aire en el de la izquierda va a ser 80 pies cúbicos por minuto, ¿sí? Cubic feet per minute, que eso equivale a 2.5 metros cúbicos por minuto, pero en el de la derecha van a ser 100 pies cúbicos por minuto, que equivale a 2.8 metros cúbicos por minuto, ¿ok? Dependiendo del plato de ozono que se esté utilizando. El área de aplicación es de 6.000 pies cuadrados en el de la izquierda y es de 7.000 pies cuadrados en el de la derecha. Entonces no podemos dejarnos engañar y adquirir los equipos que sean necesarios. En este caso, el de la izquierda es un equipo que genera 6 gramos y el de la izquierda es un equipo que genera 7 gramos. Aquí vemos otro caso, ¿sí? La cantidad de energía, en este caso 100 watts, los mismos 35 decibeles, los mismos 100 pies cúbicos minuto, 2.8 metros cúbicos por minuto, pero en este caso el plato de ozono es de 10 gramos, o sea, 10.000 pies cuadrados. Y hay otros equipos, por ejemplo, el que estamos viendo arriba es de 30 gramos por hora y el otro que estamos viendo abajo es de 50 gramos por hora, ¿de acuerdo? Entonces hay unos equipos muy importantes que tenemos que verificar el tamaño, ¿sí? El tamaño para poder saber a qué área le podemos aplicar el ozono. Bien, ¿cómo hacemos el tratamiento de choque? Y esa es la figura con la que vamos a utilizar, es tratamiento de choque. Lo que estamos haciendo nosotros es un tratamiento de choque para o eliminar olores o para hacer el tratamiento para eliminar virus, bacterias, hongos, moho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento de choque? Primero, asegúrese que no haya personas, plantas o animales en el espacio a tratar, ¿de acuerdo? Es lo primero, vital eso, que el área se pueda cerrar sin ninguno de estos seres vivos al interior. Dos, hagamos el cálculo del volumen del aire en el espacio a tratar. Aquí estamos viendo, adelante, un equipo que es un medidor de volumen, ¿sí? Es medidor de distancia de aire y de volumen, y vamos a calcular en metros cúbicos el espacio que vamos a tratar, ¿ok? Largo por ancho por alto, eso nos va a dar un volumen de aire en metros cúbicos. Vamos a ver cuál es la capacidad de nuestro equipo en metros cúbicos, ¿sí? Por ejemplo, si fuese ese equipo amarillo, qué pena me devuelvo,
Aquí estamos viendo que tiene 2.8 metros cúbicos minutos su capacidad efectiva de soplado. ¿Ok? Ya lo tenemos claro. Bien. Entonces, si yo sé que tiene X volumen de aire, la habitación, el salón, la bodega que vamos a tratar, lo que hacemos es dividirlo, ¿sí?, por la capacidad efectiva de soplado, que sería en este caso 2.8 metros cúbicos por minuto. ¿Okay? Verifique la tercera, verifique la capacidad efectiva de soplado, que es la que estamos viendo, EBC, ¿sí? Effective Blower Capacity, del equipo, que es la que dice en su manual del usuario, Airflow. Y el cuarto, vamos a hacer la operación. ¿Cuál es el volumen del aire? Y lo dividimos por la capacidad efectiva de soplado. ¿De acuerdo? Bien. Quinto paso, conecte la unidad. Ahí lo estamos viendo en el gráfico. Sexto paso, seleccione el temporizador de acuerdo al cálculo realizado. El cálculo realizado, recuerden que el resultado va a ser, me devuelvo, el volumen de aire va a ser en metros cúbicos y la capacidad efectiva de soplado le va a dar, mírenla acá, en metros cúbicos por minuto. Entonces, si eliminan metros cúbicos y metros cúbicos, el resultado les va a dar en minutos. Por lo tanto, seleccionan el temporizador de acuerdo al cálculo realizado en minutos. ¿Sí? ¿Cuántos minutos les dio? 10, 20, 30, 40, 60 minutos dependiendo del área. Van a seleccionar el temporizador. La unidad inicia cuando el testigo se enciende, el botoncito, el bombillito rojo, lo estamos viendo, miren que aquí no está encendido, ¿sí? Y aquí abajo ya lo hemos prendido, en la 3. Ok. La unidad se apagará automáticamente. Deje que el espacio ventile por un tiempo igual al empleado en el proceso. ¿Okay? O sea, si utilizamos 30 minutos, dejen que con puertas y ventanas abiertas 30 minutos. Tengan mucho cuidado al ingresar a la instalación. Tomen el aire profundo y abran. Y si pueden ayudarle con un ventilador, muchísimo mejor. Ya lo estamos viendo ahí. Ayúdenlo con un ventilador para que sea mucho más rápido el desplazamiento del ozono, ¿ok? Del espacio que fue tratado con medida de choque. Entonces, dependiendo del equipo, el plato de ozono puede tener una duración entre 8.000 y 20.000 horas. ¿Sí? Hay que revisar, entre más grande el equipo, más grande el plato de ozono, tiene mayor duración. Miren, aquí en este caso estamos utilizando un equipo de 10 gramos para un vehículo supremamente grande, ¿sí? Pero se puede hacer, igual puede cubrir mucha más área, ¿no? Bien. Entonces, ¿dónde lo podemos utilizar? ¿Dónde lo podemos aplicar? En toda parte. Clínicas dentales, podológicas, granjas, piscinas, hoteles, en industrias, balnearios, bares para eliminar olores, en gimnasios, en pubs, oficinas, en bancos, hospitales, restaurantes, lavanderías, peluquerías, en spa, en toda parte. Podemos utilizar el plato de ozono, el generador de ozono. Muy bien. Hasta aquí nuestra presentación. Muchísimas gracias y quedamos atentos a cualquier tipo de novedad que tengan.